tecnología, inteligencia artificial, conectividad, sustentabilidad, innovación, estrategia. Nuestros egresados Anáhuac han ocupado roles prominentes como empresarios, directivos y miembros de consejos de administración, siendo reconocidos en los rankings más importantes, influyendo en el panorama empresarial nacional y marcando tendencias a lo largo del tiempo. Para seguir formando a los principales empresarios y directivos que marcan tendencias y forman el destino empresarial del país, surge el Instituto de Alta Dirección Anáhuac. El IADA representa una comunidad poderosa de líderes empresariales vinculados, dedicados a compartir ideas, inspirar, colaborar y sumar experiencias para la toma de decisiones informadas y la consecución de resultados óptimos, tanto en el ámbito personal como profesional. El IADA se destaca por contar con aliados estratégicos de renombre mundial, como la Jones Graduate School of Business de la Rice University, así como colaboraciones con destacadas organizaciones como Vistage, Deloitte, la Bolsa Mexicana de Valores, CDC, AMCG Tantum, Mentor Praxis y el Colegio de Consejeros Independientes. El IADA ofrece una formación y actualización de vanguardia, adaptada a los desafíos actuales, e incorpora la primera sección del Lumen Institute en México. Este enfoque único combina desarrollo personal, valores católicos y liderazgo. El Instituto de Alta Dirección Anáhuac se erige como un faro de excelencia, innovación y valores en la formación y actualización de líderes empresariales, consolidando su posición como un actor clave en el panorama educativo y empresarial de la región. Te damos la bienvenida al IADA, el Instituto de Alta Dirección Anáhuac. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, tanto la gente que nos acompaña en el Zoom como la gente que nos acompaña en las redes de la Facultad de Economía y Negocios y del IADA. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una gran egresada, Susana Martínez, que nos dará la ponencia Competencias Valiosas, Perspectivas de la Alta Dirección. Susana Martínez, leeré su currículum. Susana Martínez es apasionada del desarrollo humano, desde la formación de nuevos líderes universitarios hasta el desarrollo de altos ejecutivos. Actualmente es la directora de Talento y Desarrollo Organizacional en Volaris, siendo responsable de apoyar de manera estratégica desde la perspectiva de persona y cultura el crecimiento corporativo. Es encargada de garantizar la idónea atracción, retención y desarrollo de talento operativo y administrativo con las mejores prácticas globales. Dirige la estrategia de liderazgo y cultura corporativa. Es líder del proyecto Mesa de Mujeres, que asegura la igualdad de oportunidades y el impulso de posiciones estratégicas y de liderazgo para las mujeres en Volaris. Ha sido consultor independiente en temas de recursos humanos y desarrollo organizacional a nivel directivo. Fue directora del programa de Experiencia Vértice en la Universidad Anáhuac. Inició el programa de responsabilidad social en Volaris y logró el primer lugar de certificación como empresa socialmente responsable. Lideró el lanzamiento de la línea de escucha y el código de ética. Se encargó de la reingeniería de la Universidad Corporativa Volaris y el desarrollo de programas de soft skill liderado para más de 3.000 empleados. Fue encargada de las relaciones públicas y eventos de cierre de la oferta pública de Volaris en la Bolsa de New York, en el Nielsen. Susana es graduada en Mercadotecnia y cuenta con una maestría en alta dirección por la Universidad de Anáhuac, México. Cuenta con un diplomado en desarrollo organizacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Participó en el programa Management Talent of Strategic Advance de la Universidad de Stanford en Florida, en California, así como en el seminario Talento Femenino en la Alta Dirección en Miami, Florida, del IPADE. Expositora en el foro de Women in Business del International Financial Corporate en Washington, D.C., también fue profesora de la clase de Desarrollo y Liderazgo en la Universidad de Anáhuac. Susana es casada con 2 hijas y ha realizado voluntariado social a nivel nacional e internacional en diversos países como la India y Uganda. Susana, me da mucho gusto que nos dediques este tiempo. Como sabes, este año la Universidad de Anáhuac cumple 60 años
Y dentro de esta celebración de 60 años, estamos lanzando el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, que tiene la finalidad de formar, actualizar y capacitar a muchos líderes que gracias a Dios hoy tenemos para ponerlos al servicio de México y de la sociedad. Dentro de este programa que tenemos del YADA, tenemos 3 estructuras. Uno es empresa familiar, otro es gobierno corporativo y otro es desarrollo de talento, en la cual surge esta plática que escucharemos con mucho gusto toda tu experiencia. Yo tuve el gusto de conocerte hace muchos años en Vértice, después en Volaris, cuando hicimos acción social entre Volaris y McDonald's. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar, Susana, y mil gracias y quedamos aquí a escucharte muy atentos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, qué amable. Gracias por la introducción y sobre todo gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto reconectar con la náhuatl. Tengo gran historia, no solo como egresada, sino también pues trabajé ahí y una de las mejores experiencias de mi vida profesional sin duda fueron ahí. Entonces, es todo un gusto y les agradezco el tiempo y el espacio. Y justo para empezar, a mí me encantaría como complementar un poquito esta biografía, pero más bien platicarles de un poco mi historia y lo que pues, me ha tocado vivir en el tema profesional. Recién entré a la universidad, me invitaron a participar en Vértice, como ya bien mencionaste, y fui alumna de la primera generación. Entonces, estudiando mercadotecnia, fui alumna de la primera generación de Vértice, que sin duda cambió toda la experiencia que tuve como universitaria. Cuando me graduó, me voy al negocio familiar, que es un tema de hotelería, y digamos que ahí me di cuenta que no era lo mío. Entonces, justo cuando estaba descubriendo un poco esa parte, me invitan a colaborar con Vértice ya como en la parte administrativa. En ese momento estaba Luis Alverde, que ahora es el rector de la náhuatl de Querétaro y sin duda es una de las personas que más admiro y quiero y por mucho me parece uno de los mejores líderes con los que me ha tocado convivir. Y aprendí muchísimo de él, obviamente. Estuve ahí como coordinadora y cuando Luis se va a Querétaro, me toca también quedarme en la dirección del programa. Entonces, sin duda, bueno, una vez más, el estar con jóvenes, el poder tener la trascendencia de tu trabajo, verla casi en el día a día con todo el impacto que puedes generar ahí, fue significativo, súper impresionante y aparte de lo más divertido que pude haber hecho en la vida profesional. Y estando ahí, pues por supuesto que teníamos muchísima vinculación con empresarios, teníamos esta incubadora de negocios y así fue como llegamos a Volaris y conocí a Enrique, ¿no? Que ahora es el CEO de Volaris, Enrique Beltranena. Le presentamos el proyecto, le encantó y a partir de ahí tuvimos una dinámica y una relación, la verdad, extraordinaria porque como que creía mucho en el proyecto, nos apoyaba de manera significativa. Y cuando hicimos el primer consejo de desarrollo, él fue uno de los principales, estaban varias empresas de gran prestigio como Banamex y más en su momento, y invitamos a Volaris y quisieron participar. Y entonces en algún punto, cuando ya cumplía 10 años el programa, hicimos un evento y al cierre del evento me acuerdo que en ese momento el padre Kirse, que era el rector de la universidad, me dijo, oye, queremos ver la posibilidad de que te dediques a hacer todo este tema no curricular, pero para la red de universidades. Y dije, claro, de aquí soy, por supuesto, me encanta la idea. Y entonces parte del proceso de despedida era, bueno, pues decirle a todos nuestros consejeros y a toda la gente que estaba cercana al programa, oye, me voy, pero no me voy, aquí te encargo, etcétera, ¿no? Y fue cuando Enrique me dijo, vamos a desayunar. Y la verdad yo como que muy genuinamente dije, pues sí, claro, vamos a desayunar de despedida. Y justo fue cuando en el desayuno me dijo, vente a trabajar conmigo. Me acuerdo que ahí dije, no, la verdad es que gracias, pero no gracias. Yo quiero dedicarme a la vida de la universidad, los jóvenes, me apasiona lo que hago, no me veo en el mundo corporativo, no, no, muchas gracias. Y pues es muy hábil vendedor, pero también creo que me dijo argumentos bastante buenos y me dijo 3 cosas. Déjame enseñarte. Esa fue la primera cosa que me dijo, que va de la mano con la parte de lo que les quiero compartir hoy. O sea, creo que un buen líder enseña a su gente, ¿no? Y me dijo, dame la oportunidad de enseñarte y si quieres regresar a la universidad, regresas, pero déjame enseñarte cómo es la vida real, el mundo corporativo, todas las cosas que están allá para que regreses con una mejor versión. Eso por un lado. Por el otro me dijo, yo sé que las temas de las misiones y los seminarios internacionales, todas estas actividades te encantan, tienes todo el permiso de seguirlas haciendo e incluso vincularlas con la empresa, porque la tercera cosa que quiero pedirte es que empecemos el tema de responsabilidad social en Volaris. No tenemos absolutamente nada, la empresa llevaba 2 años de haberse como constituido, pero para Enrique era un tema muy importante y justo es otra de las cosas que quiero decir. Yo creo que un genuino líder se preocupa no solamente por hacer una empresa rentable, sino porque también tenga un impacto social en la comunidad. Entonces fue así como, pues la verdad cambié un poco de opinión y también fue un aprendizaje para mí, como el decir, nunca digas nunca, estar como abierto a estas opciones, ¿no?
y tomé la decisión de emprender este nuevo camino. Me convertí en su Chief of Staff, estuve con él como unos 6, 7 años aproximadamente. Y estando en esa posición, la verdad es que es un gran escaparate y una gran universidad como de aprendizaje, porque ves todas las áreas, todos los temas, estás 100% de la mano derecha del CEO, entonces la verdad es que fue como una maestría en tiempo real. Y aunque me enfocaba mucho en temas como de people, de mercadotecnia, que son pues obviamente por los que más tenía afinidad, el tema de responsabilidad social, como platicamos, pues me tocaron cosas muy significativas como la parte de convertirnos en empresa pública. Como paréntesis lo quiero hacer porque una empresa pública, el convertirte en empresa pública es un gran hito para cualquier organización. Y para nosotros, pues ser empresa pública y cotizar en la Bolsa de Nueva York era un gran tema. Fueron muchos años de mucho trabajo de muchísima gente y nos tocó estar ahí liderando al final la parte pues como de eventos y la parte como de PR en conjunto con los demás y ver el logro y la satisfacción de tantos años de tanto trabajo para poder llegar a ese resultado, porque literal fue un parteaguas, es un antes y un después de la empresa después de esto. Y después de eso, pues me atreví a decirle a Enrique, oye, todo esto está maravilloso, pero ya me quiero empezar a enfocar en las cosas que a mí me apasionan, en lo que me llama la atención, y es el tema de la gente. Y debo reconocer que me dijo, no estoy muy feliz, pero te tengo que dejar, ¿no? O sea, claro que sí, te tienes que desarrollar. Y es otra de las cosas que también quisiera mencionar en este webinar, porque a veces cuesta trabajo tomar esas decisiones, pero si tú no desarrollas al equipo, pues difícilmente tú vas a seguir creciendo y también es pues un poco de esa generosidad que te toca con el resto de la gente, ¿no? Y lo menciono porque a lo mejor él pareciendo un CEO puede parecer un poco distante y que no se relacione con estas cosas, pero creo que para mí también ha sido un ejemplo. Estuve como 3 años en esa situación como gerente de cultura y responsabilidad social. Y en ese momento tuve una decisión personal compleja. Tuve que definir entre el proyecto más importante de mi vida y mi trabajo en ese momento y decidí por el proyecto más importante de mi vida, sin duda, que es mi familia, ¿no? Me casé, tuve mi primera hija, Sofía, con ella tiene 9. Y ahí Enrique me volvió a invitar a trabajar con algunos proyectos y trabajé con algunas empresas, como bien mencionadas, en consultoría, pero pues teniendo como muy en cuenta que en ese momento me tocaba ser mamá. Después me embaracé de mi segunda hija, Fernanda, que hoy ya tiene 7. Y en ese momento dije, tengo que hacer una pausa un poco más concreta. Voy a convertirme en una full-time mom, pero sin dejar de estar actualizada, sin dejar de estar como atenta a cursos y a cosas de desarrollo que a mí me llamaban la atención y seguirme preparando. No estaba clara de qué iba a ser mi siguiente paso en la vida profesional, pero sabía que tenía que seguir actualizada y tenía que seguir como en esta dinámica de aprendizaje. Y después de casi 3 años, me acuerdo que me habló Enrique en plena pandemia y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿de verdad quieres saber? O sea, estoy en Zoom enseñándole a mi hija a leer y a escribir, con catsup en el pelo y harina por todos lados, porque así con la misa estamos aprendiendo el abecedario. Se moría de la risa y me decía, bueno, creo que, pues si quieres, cuando pases esta etapa y a ver si tus hijas regresan a la escuela, podemos platicar. Eso fue por de un mayo. Yo lo busqué hasta finales casi de ese año. Y me dijo, Susana, existe una oportunidad en la empresa, ¿te gustaría considerarla? Y mi primera respuesta una vez más fue, le encantaría, pero yo no puedo trabajar a tiempo completo. O sea, yo en este momento, pues mis hijas me necesitan, en ese momento tenían 4 y 7, que yo no puedo. Pero si quieres intentarlo con un esquema de que yo vaya de 8 a 3 y en las tardes me conecte y veas los resultados, porque sin duda ya sabes que mi compromiso ahí va a estar y los resultados se van a ver, pero si yo puedo tener un esquema específico en esto, podemos intentarlo. Y su respuesta fue, hemos aprendido mucho y la pandemia también nos enseñó, la tecnología ha evolucionado sin duda, vamos a intentarlo. Y hoy, después de 3 años, les puedo decir que los dos creo que estamos muy contentos y seguimos en esta dinámica. Y para mí es muy importante transmitir eso porque habla mucho de la gestión de Enrique como un CEO, pero también del aprendizaje que yo he tenido a lo largo de este tiempo. Entonces, bueno, eso es un poco, a grandes rasgos, mi historia. Sin duda, la parte, como les digo, de Vértice de la Náhuac han marcado mi vida de manera significativa, pero también me hicieron crecer y desarrollar de manera muy, muy importante estando en Volaris. Y quizá, bueno, regresé, di algunas clases en la universidad y seguramente en algún punto seguiremos vinculados, pero es un poco hasta dónde estoy. Y desde hace 3 años me toca llevar toda la parte de desarrollo. En Volaris tenemos el área de People dividida en dos. Hay dos direcciones. Una dirección que se llama Dirección de Recursos Humanos, donde un compañero mío, un colega, le toca llevar toda la parte del sindicato, toda la parte de eficiencia organizacional, de compensación y como un poco wellness y relaciones laborales. Y a mí me toca llevar la parte de atracción de talento, de liderazgo, de formación, de comunicación interna y de people partners les llamamos nosotros, que son todas las necesidades que vemos de nuestros clientes. Entonces, como digo yo, nada más que no me oiga la parte divertida, la verdad.
Y es así como pues Carlos me invita un poco entendiendo esa dinámica a hablar de la parte de las habilidades y quisiera empezar pues dando un poco de contexto que por obvias razones todos entendemos que primero evolucionamos de una parte muy técnica, de habilidades como muy técnicas y muy hard, a darle mucho peso y ya preponderancia a la parte de las habilidades soft o people skills o estas habilidades de liderazgo. Podremos entrar en un debate de ver cuál es el nombre adecuado, pero al final del día creo que el concepto es el que importa, el darle un peso significativo a todas estas soft skills. Y según el Foro Económico Mundial, el 50% de los empleados necesitarán una recapacitación hacia el 2025 debido a lo rápido que cambian estas habilidades de acuerdo a las demandas del mundo actual, ¿no? Y el 90% de las empresas priorizan la inteligencia emocional y la adaptabilidad sobre las habilidades técnicas en sus líderes. Entonces, cada vez más vemos que pues, todo esto tiene un peso significativo. Por otro lado, el ambiente VUCA, que todos conocemos por sus siglas en inglés, que toda la volatilidad y la incertidumbre en la que vivimos, pues ha impulsado muchísimo, obviamente, esta evolución de las competencias, ¿no? Y tenemos que cada vez más, hace quizá 20 años no pensábamos que una competencia en tema digital hubiera sido importante y ahora pues es tremendamente básica. Deloitte decía que el 79% de los ejecutivos consideran que este entorno incrementa la necesidad de habilidades como resiliencia y capacidad de adaptación, que a lo mejor antes no eran tan significativas. Y por otro lado, por supuesto, el reto multigeneracional, el convivir tantas generaciones al mismo tiempo en este espacio, en esta dinámica, es bastante interesante, desde los baby boomers y los millennials y la generación Z. Entonces, todo este entorno laboral, pues ha obviamente hecho que el reto de podernos comunicar, de podernos entender, de poder ver cómo sumamos de mejor manera desde la parte de la experiencia, pero también desde la parte de la juventud. Entonces, sin duda, todo esto ha ayudado que la dinámica sea cada vez muchísimo más fluida. Y, por ejemplo, los millennials prefieren, en un estudio de Gallup, lo estaba leyendo el otro día, prefieren que haya oportunidades de desarrollo a un tema de salario, cuando obviamente los que somos de otra generación a lo mejor veíamos el tema económico como la única cosa importante. Entonces, ir entendiendo cómo vienen las nuevas generaciones y esta sensibilidad respecto a lo que consideran más importante, pues sin duda te hace estar actualizado al 100% y pensar que no puedes quedarte como nada más en la época anterior, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente de las competencias que traté de englobar, que desde mi perspectiva son tremendamente valiosas, sobre todo desde una perspectiva de alta dirección, la primera que les quiero compartir es el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico, pero a la vez estratégico. Es decir, tiene que haber esta visión global. ¿Y a qué voy con esto? Tienes que ser capaz de ver el árbol, pero también de ver el bosque, pero anticiparte a eso. Platicábamos el otro día con algunos directores de recursos humanos que a veces en las universidades, y seguro en la NAWAC no, pero a veces somos muy buenos para hacer PowerPoints y salir dominando los Exceles y salir dominando la información y cómo presentar la información, pero no necesariamente el brinco a entender, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué decisiones tengo que tomar al respecto? ¿Cómo me tengo que anticipar? ¿Cuál es el contexto que me está dando para que entonces podamos planear y alinear las acciones de la empresa con un mejor entendimiento y obviamente que no nada más se trate de ver quién hace la presentación más bonita, sino quién puede a raíz de eso obtener como esta mejor visión y la puede pues complementar con la experiencia, pero sobre todo compartir con el resto del equipo, ¿no? Entonces, creemos que esta parte de ese pensamiento crítico y esa anticipación y el contexto global son significativos. Y para darles un ejemplo en Volaris, que la verdad es que la industria de la aviación es de esas industrias que absolutamente todas las variables le afectan. O sea, la guerra en Ucrania, la categoría por parte de los Estados Unidos, obviamente el tema de gobierno, la pandemia, los aspectos del consumo. Hay un millón de cosas que tenemos que considerar y que siempre nos están pues afectando de manera positiva o negativa, el tipo de cambio. Entonces tenemos que pensar, bueno, si va a haber guerra en Ucrania, ¿a mí qué me afecta? Yo estoy en México, ¿no? Pues es que va a subir el precio del combustible, entonces tenemos que asegurarnos de que tenemos alguna estrategia para que no sea el impacto tan fuerte. Entonces creo que todo este entendimiento de cuál es la visión que tienes que plantear, sin duda es súper, súper importante, pero también puedes ser muy enfático en entender qué es lo que a tu industria y a tu empresa le importa. Como dice el director de Netflix, no todos son Netflix. A nosotros nos funciona, por ejemplo, estar 100% virtual en muchos aspectos y tener unas condiciones de trabajo muy específicas, pero no necesariamente tienes que hacer benchmark y copiar todo lo que hacen todos porque no necesariamente es para ti. Entonces, empezaría por esa, de pensamiento crítico. Y la siguiente, aunque no tiene un orden específico, esta le daría un peso adicional, por así decirlo. La inteligencia emocional y el autoconocimiento.
De verdad, cada vez más nos damos cuenta que cómo pesa este tema de inteligencia emocional, y a lo mejor antes estábamos acostumbrados a tener líderes pues que podían ser un poco más autocráticos o más dictadores y podían simplemente a las generaciones anteriores indicar el camino a seguir y era suficiente. Pero ahora cada vez más el autoconocimiento, la autoconciencia, saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son tus triggers, qué son las cosas que hacen que en un momento de crisis te puedan hacer estallar o en qué dinámica te sientes mucho más relajado y puedes tomar mejor decisión. Cómo autogestionar estas emociones y saber que a pesar de que obviamente eres humano y te van a impactar, cómo controlas el estrés, cómo vas a reaccionar con tu equipo, cómo puedes mantener la calma y no transmitir como un líder preocupación, por ejemplo, si tienes alguna situación extraordinaria. Entonces, a veces creo que pensamos que cualquier tipo de assessment o ayuda es una evaluación y nos puede dar incluso un poco de miedo, pero nosotros estamos súper, súper seguros, sobre todo aquí en Volaris, que esta parte del autoentendimiento, de cómo gestionarte de mejor manera, es indispensable y se relaciona directamente con la productividad. O sea, los equipos liderados por personas con alta inteligencia emocional se ha demostrado que son hasta 30% más eficaces. Y Harvard Business Review hizo un estudio en el que menciona que los líderes emocionalmente inteligentes saben manejar conflictos y por ende crear culturas de trabajo mucho más positivas, lo que por obvias razones tiene un impacto directo en la parte de retención de personal. Entonces, no solo es conocerte a ti para automanejarte de mejor manera, sino también por el impacto que como un gran líder puedes tener en el resto de tu equipo o en el resto de la gente con la que te vinculas. También hablaría de las habilidades de liderazgo. El liderazgo, pues a veces lo podemos entender como simplemente transaccional, pero a nosotros nos gusta llamarlo transformacional. Y hay ejemplos de líderes muy distintos, pero el liderazgo no solo se trata de dirigir. Aquí en Volaris nos aseguramos de que cada vez más entendamos que un líder tiene que inspirar, tiene que motivar, tiene que ayudar a generar esos cambios positivos dentro de las organizaciones. No se puede limitar solo a quedarse con unas instrucciones y lograr este aspecto de inspirar de veras y de lograr empoderar a tu equipo y crear espacios de innovación y obviamente trabajar bajo la cultura de la organización suena relativamente sencillo, pero la verdad es que es un verdadero reto. El lograr que alguien realmente se sienta con toda la capacidad de poder convertirse en esa persona que transforma y que puede llegar muchísimo más allá con el impacto de lo que considere a simplemente dar una simple directriz, es todo un tema de mindset que hemos tratado de empujar muchísimo en la organización, pero creo que sin duda es uno de los grandes cambios que tendría que tener la gente o los líderes en la alta dirección. Es como tener muy claro y presente que la gente te va a recordar por el líder que fuiste con ellos, no por cómo los evaluaste o no el proyecto que llegaste. Y a lo mejor algunas cosas tendrás en la historia de tu cabeza con los grandes hitos o los KPIs que lograste, pero de verdad el, el impacto que tienes en la gente, lo que realmente se van a convertir es por el liderazgo que tuviste con ellos. Y el 30-40% de la gente renuncia por un mal líder. Entonces también está el otro lado, que si no eres ese líder que inspira y que motiva y que se preocupa genuinamente por la gente, pues mucha gente puede decir, yo no quiero estar aquí. Y cada vez más las nuevas generaciones están diciendo, si no hay alguien que me pueda lograr motivar, y ojo, no todos tenemos que ser los grandes inspiradores, pero sí creo que podemos lograr conectar de la manera correcta para no solo quedarnos en el hecho de decir, esto es lo que tienes que hacer, no escucho, no digo y simplemente te doy una dirección, sino real y efectivamente logramos juntos encontrar una misma visión. Y las otras dos adicionales que yo complementaría es, uno, la parte de la adaptabilidad y la resiliencia, que sin duda en este ambiente, como mencionamos al principio, el tener esta capacidad de poderte adaptar a las nuevas ideas, a las nuevas generaciones, a los nuevos procesos, a los productos, es indispensable. Y en esta constante evolución, quien no se adapta y que no es resiliente, pues muy probablemente se queda atrás. Y si la idea es de verdad llegar a las posiciones de liderazgo, pues es indispensable que estemos pensando en esta constante adaptabilidad, porque lo único que sabemos claro es que nada permanece quieto, ¿no? Y aquellos que prefieren estar en el status quo, pues a veces se encuentran como que no solamente es que se queden en un lugar parado, sino normalmente van a quedarse rezagados, y esa es la realidad, porque todos van en una dinámica de avance completamente distinta. Y a nosotros nos ha tocado enfrentar varios retos, pero les quiero contar un ejemplo que para mí es uno de los, pues la verdad como que de los proyectos que más me llena de orgullo dentro de la organización. Estábamos encontrándonos con el reto de que ya no había pilotos,
ya no encontrábamos pilotos y ya no era tan fácil encontrar. Y como se podrán imaginar, pues necesitamos un poco de ese gremio para poder sobrevivir como empresa. Entonces empezamos a visualizar que la curva de la generación venía al final, o sea, venía cada vez con los próximos años como que no encontrábamos tanto talento. Y entonces un grupo extraordinario de líderes y de gente, la verdad, súper creativa, dijo, ¿y por qué no hacemos unas becas de pilotos? ¿Por qué no pensamos en becarlos? No sé si ustedes saben, pero la verdad es que la carrera de piloto es bastante cara. Aproximadamente te llevas $1.000.000 por individuo para lograr llegar ahí. Entonces, aunque mucha gente pudiera tener la ilusión y las ganas de convertirse en piloto, lamentablemente no puede hacerlo por el tema económico. Entonces decidimos hacer este proyecto de becas de pilotos y lo que dijimos es, hay que empezar por casa, hay que empezar a hacerlo desde nuestra gente. Y lanzamos estas becas a toda la empresa, la verdad, con una extraordinaria respuesta. Hicimos un gran filtro y un proceso de selección y les puedo compartir, la verdad, como muy contenta que vamos por la 4ª generación. Ya se graduó una generación de 30 personas y de esas 30, aproximadamente 20 son mujeres. Son sobrecargos que quisieron y siempre habían querido convertirse en pilotos, pero no habían tenido la posibilidad de hacerlo. Y a través de este proyecto lo están logrando. Entonces, ya se imaginarán, además de obviamente la trascendencia y el impacto, pues el tema de retención, el tema de lealtad. Por un lado también nos estamos beneficiando como organización porque estamos logrando tener el talento que necesitábamos y además lo abrimos en la 2ª y la 3ª generación a los hijos de los pilotos. Entonces, el papá, que es un pavo real, el capitán, y además ve que su hijo ya está estudiando, entonces creas un tema de lealtad, pero una vez más, también estás creando un tema de coyuntura en tema de educación en nuestro país que tanto lo necesita. Entonces, haciendo este tipo de cosas creativas y out of the box, creo que este tipo de ejemplos también vislumbran muchísimo esta parte de adaptabilidad, innovación y resiliencia. Y por último, hablaría también de la comunicación efectiva y afectiva, le llamo yo. Pero aunque puede sonar como algo relativamente básico o que podemos dar por sentado que todo el mundo lo debería de tener, muchísimas de los temas que surgen a veces en la alta dirección en las organizaciones y luego porque lo comparto muchas veces con colegas, es el tema de la comunicación efectiva. O sea, el realmente asegurarnos que la gente está entendiendo lo que queremos transmitir, que nuestros equipos entendieron la función o la actividad que les queremos pedir, pero sobre todo que como líderes no se nos olvide escuchar y tener una verdadera escucha activa y no pensar que porque nosotros tenemos alguna posición de liderazgo, nuestra instrucción o nuestra información es la única que vale, sino real y efectivamente asegurarnos que estamos oyendo a la otra gente. Hay veces que normalmente mucha gente tendrá más razón que nosotros o tiene una perspectiva distinta que nosotros porque ellos están en la operación o simplemente porque conocen mejor el tema. Entonces, creo que esa capacidad es tremendamente importante. Según McKinsey, la comunicación efectiva aumenta la productividad hasta en 25%. Y aunque a veces parece muy fácil, nosotros hemos dado aquí muchos cursos de comunicación y nos sorprendemos nosotros mismos al ver cuánto puedes seguir desarrollando esta habilidad. Entonces, pues para resumir un poquito específicamente las competencias, les diría pensamiento crítico y estratégico, la inteligencia emocional y el autoconocimiento, estas habilidades de liderazgo, la adaptabilidad y la resiliencia y la comunicación efectiva. Estos son como un poco lo que yo englobé como competencias, pero me gustaría abordar 2 temas que van de la mano. Uno es el rol de la tecnología, ¿no? El rol de la tecnología, creo que tenemos que nada más tener súper claro que la tecnología nos ayuda de manera significativa y nos ha ayudado muchísimo a reducir los tiempos, a tener comunicación como la que ahorita estamos teniendo y si no, a lo mejor no podríamos estar teniendo esta sesión si no hubiera un esquema de comunicación, ayudar en la eficiencia y en la productividad, a tener mayor precisión, pero también hay muchas cosas que la tecnología no puede suplir. Y creo que en la parte de liderazgo y en la parte de la alta dirección también tenemos que tener esa claridad. La inteligencia emocional, el juicio ético, el que alguien te dé un feedback a nivel persona, que eso difícilmente lo va a poder hacer un robot. Y quiero compartirles que la verdad estoy sorprendida. Hace poco tuvimos el evento de AMEDIR, la Asociación Mexicana de Directores en Recursos Humanos, y un ponente norteamericano nos llevó un video donde existe una especie de robot que crearon, una especie de humanoide que estaba en una pantalla y entonces le estaba dando feedback a un embajador, bueno, un empleado. Y sorprendentemente era como un robot relativamente humanizado, pero además ellos hicieron una investigación y entendieron cuál era el esquema de lenguaje del embajador,
cuáles eran las palabras que más decía, cuáles eran las gesticulaciones incluso que hacía, y todo eso lo adaptaron para darle un feedback de acuerdo a lo que él hubiera recibido de mejor manera. Me quedé en shock, no debo decir que no, pero sigo siendo de las fieles creyentes de que alguien te lo diga en tus 5 sentidos sentado enfrente de ti, jamás va a superar por más humanoide que sea. Y muchos ahí entramos en el debate, decir, bueno, pero es que luego existen los líderes que te dan el feedback pasando en el pasillo y nada más te dan una palmadita en la espalda y te dicen, muy bien, vas muy bien. Y eso es todo lo que te pueden decir y entonces a lo mejor esto les puede ayudar. Entonces, sin duda vamos a tener que seguir evolucionando en este entendimiento, pero al final del día, bueno, justo tenemos que entrar en esta dinámica de mejor aprendizaje, pero yo creo que un equilibrio entre lo humano y lo tecnológico siempre será lo mejor. Y para cerrar un poco, porque creo que lo más importante sería como que platiquemos sobre las preguntas y las cosas que a lo mejor les llame la atención. A mí me gustaría transmitirles como algunas recomendaciones y algunos consejos específicamente desde la perspectiva del talento y el desarrollo. Una es mantenerte en constante aprendizaje. O sea, de verdad es bien importante no quedarte atrás e incluso a veces estar dispuesto a desaprender para aprender. Toda esta parte de upskilling y reskilling, pero sobre todo entender que de verdad es crucial estar en esta dinámica de actualización. Hay un libro que se llama muy bueno, What You Hear Won't Get You There. Y a veces somos muy enfáticos en decir, pues ya llegué hasta esta posición por todo lo que he hecho, entonces aquí me sigo, como que en esta línea ni para qué me muevo. Pero la verdad es que cada vez más eso no nos ayuda, sino al contrario, tenemos que aprender a ver cómo podemos ver las perspectivas desde otra manera. Por ejemplo, según LinkedIn, el 69% de los directores ejecutivos consideran que el aprendizaje continuo es esencial para el éxito a largo plazo. Entonces, tomar cursos, asistir a conferencias, hacer todo este tipo de cosas de verdad hace mucho sentido. Otro tema importante es el networking y la colaboración. Esto de verdad a mí me sorprendió cuando estaba trabajando un poco en las líneas para este webinar. Hay estudios que demuestran que el 85% de los empleos se consiguen a través de redes de contacto. El 85%. O sea, a veces podemos pensar que sí, por supuesto, la escuela de la que venimos y los cursos y las cosas, pero al final también el con quién te relacionas, el con quién te vinculas, tiene un peso de esa naturaleza. Y el 90% de los ejecutivos de alta dirección considera que el networking es una clave total para la efectividad a esos niveles. Y ahí voy a hacer eco de las palabras de nuestro chairman, que se llama Brian Franke, es un dueño de un fondo internacional bastante amplio, bastante grande, con muchas aerolíneas en las que tiene inversiones, y él decía, la gente tiene que entender que este nivel de networking y colaboración cada vez se convierte en algo más significativo, así como el tema de liderazgo para las posiciones de alto nivel. La parte técnica, ya we take it for granted, decía, pero todo lo más que tienen que desarrollar les abre las puertas y el camino para poder seguir evolucionando en el negocio. Y los 2 temas más, y ahora sí ya hablé mucho y los voy a dejar, pero fomentar el liderazgo inclusivo. También les diría que es algo súper importante. Rodearse de gente que tenga diferentes perspectivas que las de ustedes y que los rete, que les haga challenge, que no todos sean un yes man o yes woman, sino al contrario, que de verdad los motiven a pensar de una manera distinta y no nos dé miedo a veces tener en nuestro equipo gente que sabe más que nosotros, al contrario. Apoyémonos de eso, reconozcámoslo con humildad y sigamos haciendo que nuestra gente crezca, porque en la medida que ellos crezcan, nosotros crecemos. Y por último, y ahora sí cierro, creo que algo plenamente importante es el autocuidado y el balance. Cada vez más nos damos cuenta que la carga laboral y el estrés y la cotidianidad afectan de manera significativa a todas las personas. La OMS dice que el agotamiento laboral tiene el 60% de la afectación de los líderes en todos los temas. Entonces, como aquí decimos muchas veces en la aerolínea, primero hay que ponernos la mascarilla nosotros para después poder ayudar a los demás. Y creo que es el perfecto ejemplo de que tenemos que asegurarnos que nosotros estemos de la mejor manera para entonces poder hacer nuestro trabajo con la mayor eficiencia, la mayor eficacia y el mejor impacto. Y por supuesto, con esto ya tener un impacto positivo en los resultados y en la gente que nos rodea. Entonces, establecer límites saludables y hacer las cosas por nosotros creo que hacen un gran cambio, y es una conciencia que quizá antes no teníamos y ahora sin duda tendría que ser uno de nuestros principales objetivos. Así es que cerrando con el ejemplo de la mascarilla, ahora sí, Carlos, esto es Oh, buenísimo, buenísimo el ejemplo. Si quieren, pues están en el Zoom, y en web, y en el
y en Facebook si nos pueden compartir algunas preguntas. Nosotros tenemos aquí unas también. Y lo que platicabas del pensamiento crítico, y te va a dar mucho gusto, justo estaba viendo otro día con los jóvenes de Vértice. Ellos tienen una materia que se llama pensamiento crítico por medio del método del caso. Les ponen casos, Spotify, y le dicen, ¿tú qué hubieras hecho? Hay uno de Pepsi, de quién se ha llevado mi avión, justamente de una campaña que hacen de publicidad, que, que trae ahí un tema que en el reto Pepsi te puedas ganar un avión, y al final se le dice al joven, ¿tú qué decides? O sea, porque tú, a diferencia de matemáticas u otras materias, pues la respuesta depende de cada uno de tus skills, de cómo lo piensas y cómo lo razonas. Entonces, qué bueno que lo comentas, justo estamos trabajando ahí, Vértice está trabajando mucho en desarrollar un pensamiento crítico para que los jóvenes salgan y tomen buenas decisiones. Oye, son una de las preguntas que te queríamos hacer como Instituto de Alta Dirección en Volaris, y tú como egresada y responsable de la formación de talento. ¿Cómo detectan un high potential? ¿En qué se fijan? ¿Cómo dicen, este tiene para crecer o no? O sea, porque al final es algo que las empresas trabajan. Oye, hay madera para ser Messi, o hay madera para ser bueno, pero no eres Messi. De acuerdo. Mira, aquí hacemos un proceso relativamente básico. Hay muchas empresas que lo llaman nine box y es como que mides dos variables principalmente. Una es el desempeño. Nosotros entendemos, o sea, queremos ver cuál es el KPI, si logra sus resultados, si tiene sus objetivos, obviamente, pero ahí metemos la variable de liderazgo o de la parte de los softs. ¿Qué quiere decir? Yo puedo haber llegado al objetivo, pero a lo mejor arrasé a la mitad de la gente en el proceso. Pues por supuesto que hacemos una curva y una valoración y tenemos que lograr que las dos cosas, o sea, nos importa el qué, pero también nos importa el cómo. Entonces, esta visión global de desempeño la consideramos como una parte, y la otra parte sin duda es el potencial. Y en el potencial vemos tres cosas. Primero, las habilidades o las capacidades, si técnicas o de liderazgo que pueda llegar a tener y cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla. Pero algo que yo te diría que es así como tremendamente clave son las ganas que tenga o la aspiración que tenga de crecer. Vas a ver inmediatamente esta gente que es high potential con ganas de decir, oye, ¿qué más puedo hacer? Y no cuándo me toca el siguiente puesto y cuándo subo y cuándo me convierto en director, sino qué más puedo hacer, qué más retos puedo tener, qué más responsabilidades me pueden dar, qué más cursos, y también que no nada más dice, ay, es que este desarrollo organizacional no me ha mandado al curso, no me ha hecho, sino al contrario. De verdad, la autogestión y el entendimiento de que tiene que ser una responsabilidad de cada individuo, el ver qué más puede desarrollar y obviamente ayudarse con el complemento de la organización, pero que ellos sean los primeros que toman la iniciativa para querer más y desarrollarse, y que ahora ya tengan, ya estoy en el curso, ya estoy tomando esto, y they speak up. Y por otro lado, que tengan el compromiso con la empresa, porque también luego pasa que tienen todo esto, pero a la mera hora pues también te das cuenta que no necesariamente están tan alineados con la cultura, o con los valores, o con el compromiso. Entonces, es una mezcla de varias cosas. Tenemos una matriz, te digo, un poco compleja, a veces que le metemos muchos números y muchas cosas para que también no se lo sea subjetivo. Y con esto vamos con el líder y le decimos, nosotros sugerimos esto y vemos esto, ¿tú qué opinas? Y entramos en esta discusión para que ellos también nos den su perspectiva, y lo llevamos con el vicepresidente del área, y entonces todos tenemos que estar alineados, decir, ok, entonces por este talento vamos a apostar. Y entonces aquí obviamente vamos a tener un enfoque prioritario para el tema del desarrollo. Y básicamente es así, hacemos revisiones o talent reviews, les llamamos, aproximadamente cada año para ir viendo cómo va evolucionando el tema. Qué interesante. Y me quedo con el tema de la autogestión, ¿no? Al final, tú eres responsable de tu propia vida. Qué triste, que a veces le echamos culpa a todos, pero uno es responsable de. Oye, y en ese mismo sentido, ¿cómo sabes cuando dices, soy bueno, pero no tiene madera para ser director? Como, o sea, no es un high potential. Sí, a veces es complicado, pero la verdad te diría que mucho tiene, o sea, yo mucho me veo primero la actitud, porque hay veces que todos pueden tener la capacidad y la cualidad, pero si no ves esa actitud y esas ganas, pues aunque tenga todo para brillar, si no quiere, pues se puede seguir siendo este diamante en bruto que nunca al final se convierta en lo que puede llegar a ser. Eso por un lado, pero también tengo que hablar la realidad, hay una capacidad instalada, ¿no? Esta capacidad instalada de decir, pues este hombre tiene o esta mujer tiene la capacidad, y puedes darle un tema de un área de la otra, tiene capacidad para esto, le das este proyecto, algo multidisciplinario, y poco a poco se va desenvolviendo a lo largo de la organización, y vas viendo que en donde lo pongas da buenos resultados, y no porque tengan que ser siempre extraordinarios, pero tiene esta flexibilidad y esta agilidad de aprendizaje. Para nosotros es un tema significativo,
o no lo tiene, ¿no? Y no está pudiendo hacer todas estas cosas. Ojo, también existen los high experts, que no necesariamente tienen que tener un como scope muy amplio, pero también se pueden convertir en grandes expertos de sus áreas y simplemente convertirse en la mejor versión de ese esquema de su liderazgo y de su desarrollo técnico. Entonces, como que es ahí donde vas poniendo en esta matriz estos cuadrantes y también necesitas este tipo de gente. ¿Me explico? Estos grandes, por ejemplo, mantenimiento. Tenemos extraordinarios gentes de mantenimiento que difícilmente los podremos cambiar a un área diferente, pero que si no fuera gracias a ellos, pues, y con el expertise y el conocimiento que tenemos, pues obviamente para una aerolínea es súper, súper importante. Entonces, no está mal, quizá necesariamente no ser un high potential, yo te diría que de acuerdo al perfil, lo que de verdad sí es básico para ver si quieres invertir en él, como que a futuro vaya a ser una persona que de verdad agregue valor a la organización, tiene mucho que ver con la actitud. Sí, sí, la vida es actitud, al final, yo creo. Oye, ¿qué valores debe tener una persona para ser un líder en Volaris? Según tu experiencia, ¿qué sería lo más importante? ¿Qué es en lo que más se fija? Mira, nuestros valores corporativos son credibilidad, respeto, imparcialidad, compañerismo y orgullo. Son los que tenemos como que tatuados y están en el código de ética y están en cualquier tipo de cosa cultural que podamos hacer. Pero yo te diría que hacemos todos los días un gran esfuerzo para que el tema sea también congruencia y integridad. Que de verdad son no necesariamente entender que todo está escrito justo en una pared y no se gestiona. Y algo que nos ayuda muchísimo es la línea de escucha y el código de ética. De verdad, cada vez tratamos de ser eh, más justos y más exigentes en el cumplimiento de esto para ver, oye, pero es que esta persona hizo alguna falta, algún tema de discriminación, o sea, pero es que lleva 20 años, pero es un senior manager, pero tiene buenos resultados. We don't care. Y gente de la organización ha salido porque justo estamos tratando de darle el peso que se merece. Ni siquiera es que tenga que ser algo nuevo, pero es que se merece y a lo mejor antes pues daba un poco de miedo, pero ahora estamos haciendo un gran esfuerzo para de verdad compartir que los valores son muy importantes, incluso por encima de los resultados. Sí. Te quería preguntar también, según tu punto de vista, ¿tienes el reto de trabajar con el factor humano, que cada uno somos diferentes y reaccionamos diferentes? ¿Un líder nace o se hace? ¿Qué opinas? Hay gente que nace con el don o todo es formación. Es el eterno debate. Yo soy, y todo el mundo siempre tiene opiniones encontradas. Yo soy de las que pienso que hay un poco de ambas. A ver, por ejemplo, hay personalidades que tienen, por ejemplo, mucho carisma, ¿no? O que son más autorregulados, o que son más extrovertidos. Sin duda, ese tipo de factores pueden llegar a influir, pero una vez más, te puedes quedar con eso y al final del día no hacer nada. O hay gente que a lo mejor no tenga tanto carisma o alguna habilidad muy de mucha extroversión o así, pero que sean de verdad dedicados y comprometidos. Entonces le daría un 70-30 si así lo queremos poner en porcentaje, pero el 70 es esta parte de desarrollo, de aprendizaje, de verdad cómo convertirte en tu mejor versión y las cosas se darían por añadidura. Entonces te diría que es un poco de ambas, pero con un mayor peso en el tema de se hace. O sea, sí, yo también creo. Creo que hay gente que tiene dones, la vida, Dios, como que a quien le quiera llamar, pero si no los formas, no los trabajas, no los ejecutas, no llegas a su máximo plenitud. Nos pregunta aquí en el Zoom, Alejandra Álvarez, si tienes más ejemplos de cómo reconocer y desarrollar la inteligencia emocional en los colaboradores. Ay, mira, estamos justo trabajando en un workshop que sea un mejor entendimiento de entrada de lo que es inteligencia emocional y cómo se come, porque a veces pues suena como, como algo medio etéreo, y no sabemos todos el entendimiento de qué hacemos y cómo, pero por ejemplo, cada vez más, de manera muy individual y de manera muy personal, yo tengo mucho contacto con los directores, tratamos de tener una sesión por lo menos una vez al mes y cuando vemos que están realmente en un tema que necesiten un poco de apoyo, en estas pláticas independientes estamos cada vez más abriendo la posibilidad de contar con un coach o incluso apoyo hasta a veces psicológico para decir no está mal, no es grave, no pasa absolutamente nada, todos podemos llegar a necesitar ayuda o algún tipo de apoyo para saber manejar y gestionar mejor nuestras emociones. Eso por un lado como a nivel muy directivo y también en estas encuestas de clima y en estos como touching points que hacemos para ver cómo está la gente relacionada con su líder. Hacemos 360s, hacemos varias evaluaciones y cuando vemos que hay un cambio significativo
entre un antes y un después con algún líder por alguna situación que se dio, lo reconocemos también frente al equipo y hacemos sesiones después para decir, oigan, esto estuvo aquí y miren, ahora estamos acá. Y tratamos de ser como muy, dependiendo de la situación, pero como que de hablar mucho del tema, sobre todo con los equipos y las dinámicas que no necesariamente estaban fungiendo de la mejor manera. Y hemos tenido unos cambios extraordinarios, incluso a nivel directivo, que la verdad son como de aplaudirse, y si ellos nos lo permiten, los hacemos pues, a veces con su propia área o lo que sea, y la gente misma te lo dice, muchísima gente solita lo reconoce, de, oye, de verdad estoy viendo un cambio, y es poco a poco, es picar piedra, no es de la noche a la mañana, pero son cosas de las que hacemos. Sí, qué padre. Yo creo que es un gran reto que como sociedad tenemos, conocernos mejor. A mí me toca, pues veo a los jóvenes como el tema del deporte, la vida espiritual, los hace mejores personas. ¿Verdad? Como somos íntegros y mientras más te desarrollas y más sepas que el proyecto más importante en tu vida eres tú mismo. Entonces, cuando eres conciencia de eso, pues te tratas de desarrollar mejor. Otra pregunta, para los directores ya de alta dirección, ¿por qué se deben seguir formando? Si ya llegaste a ser el CEO, o sea, ¿por qué? Pues ya llegaste a la meta. ¿O qué? ¿Por qué te debes de seguir formando? ¿Qué opinas? Pues yo creo que al contrario, ya tienes ahí una gran responsabilidad, ¿no? O sea, ya estás ahí y entonces no te puedes quedar atrás. Al contrario, tú tienes que ser el que liderea y el que da el ejemplo de que tienes que seguir evolucionando. Y si te quieres mantener a la cabeza, no es ya llegaste, es ya estás en esta etapa, pero ahora cómo tienes que seguir evolucionando y desde el CEO o alguna posición de dirección, cómo puedes seguir transmitiendo y siendo el ejemplo para los que vienen atrás de ti, para tus equipos. Entonces, pues, por obvias razones, tienes que ser ese espejo en el que se miran las generaciones que vienen atrás, ¿no? Y como le decíamos en Vértice, esa punta de lanza, entonces tienes que walk the talk, dar el ejemplo y no solo invertir en tu equipo, pero sino tú también estar al nivel de las expectativas y de lo que se espera de ti para el reto y las cosas que vienen. No te puedes quedar obsoleto porque una vez más, ni siquiera es que te quedes ahí, sino te vas para atrás porque todo el mundo va 2 pasos para adelante. Sí, correcto. Uno de los retos que tenemos como IADA, como Instituto de Alta Dirección en Agua, es el tema de actualización y justo hemos visto eso, que hoy el mundo cambia muchísimo en un año, entonces la actualización tiene que ser procesos cortos, muy, muy concisos, muy concretos en ciertos temas porque sentimos que es lo que los directores necesitan. Y te Sí. quería preguntar, ¿qué consejo le darías a un joven que hoy está saliendo y que te está escuchando, un chavito que va en vértice y que va a salir al mundo laboral? Como bien dices, con muchas generaciones, un país cambiante, un país con hoy una presidente en México, presidente de nuevo en Estados Unidos, con tantos retos, ¿qué consejo le darías a Susana acabando la carrera de marketing? Híjole, primero, que tenga siempre bien claros sus valores y trata de tomar las mejores decisiones basadas en eso. Primero, que sean tu brújula. Las demás cosas se dan por añadidura y es una realidad. En el momento en el que te tambaleas un poco en esa parte, creo que se puede perder más esencia de la que te imaginas. Entonces, traten de ser de verdad lo más congruentes e íntegros. Todos somos humanos y cometemos errores, pero mientras tengamos como ese eje lo más claro posible, de verdad las cosas pueden seguir evolucionando, pero cuando empiezas a tambalear ahí, lo vemos en el día a día, en muchas cosas, en muchas imágenes, y obviamente no voy a poner ejemplos, pero yo creo que tenemos muchísimos, podemos constatar muchísimo que hay personas en posiciones de liderazgo que no necesariamente son fieles a sus valores y la afectación que tienen ellos mismos y la gente que los rodea, y a veces países enteros y comunidades enteras, es tremendamente significativo. Eso por un lado, y también les diría que busquen siempre la trascendencia, ¿no? O sea, como que a veces pensamos que nuestro día a día no tiene impacto, pero hagas lo que hagas, donde lo hagas, siempre vas a poder trascender en la vida de los que te rodean. Entonces, si tienes eso claro, puedes construir desde ahí. Que se tracen una meta, pero que estén abiertos a poder cambiarla, a poderla mover y estén listos a las oportunidades cuando así se presenten. Pero sobre todo, que se diviertan y la pasen bien en buen sentido de la diversión y de a veces nos tomamos todo demasiado en serio, vivimos demasiado preocupados, el estrés y la dinámica. Creo que las nuevas generaciones nos están enseñando un poco a de verdad darle un balance a la vida, pero que no dejen de hacerlo en ese proceso porque a veces, pues sí, con muchas generaciones ya arriba volteas para atrás y dices, ¿en qué momento pasó todo este tiempo y yo a lo mejor no me di cuenta? Entonces, si vas dejando ese granito de arena a lo largo de tu camino, hace muchísimo más sentido.
Sí. Hay dos preguntas que ponen aquí en el Zoom que van muy de la mano. Dicen, puedes tener 60 años o 55, pero no hay oportunidades laborales para gente con experiencia. ¿Qué opinas? ¿Se está haciendo algo? ¿Es un reto? También, justo en la mañana tuvimos un desayuno y nos contaban que cada día vivimos más tiempo. Entonces, era un proyecto de residencias para adultos mayores y nos decían es que cada vez más gente las va a necesitar. Y también yo creo que profesionalmente hay un reto como país, como sociedad, pues que a veces 55, 60 años, que gente que tiene gran experiencia, pues a veces hay pocas oportunidades, ¿no? Sin duda. Y la verdad es algo que debemos de empujar, cambiar, como decía. Al final del día la perspectiva se complementa. Y mira, está pasando un fenómeno extraño. El otro día platicaba con gente de España y nos decían que, porque el tema de atracción de talento se ha vuelto un tema súper complejo y a veces nos ha tocado que gente que ya estaba firmada cambia de opinión, que a la mera no llega o bien difícil encontrar talento, etcétera. Y platicaba con una headhunter de una empresa prestigiada y nos decía que en España, por ejemplo, y en algunos países de Europa, se están dando cuenta del gran valor que agregaban o que agregan, por supuesto, las gentes de estas edades y están recontratándolos como consultores, porque de verdad se han dado cuenta que toda la experiencia, toda la trayectoria que han tenido, sin duda puede agregar muchísimo valor y a lo mejor en un esquema distinto, pero ha estado funcionando de manera significativa este esquema. Yo creo que en este país tenemos todavía mucho por hacer, las empresas tenemos que tener una conciencia mucho más grande, pero como dices, alguien de 55, 60, 65, por supuesto que todavía puede estar en un perfecto, digo, y más, no sé, ¿no? Pero Enrique, ya lo voy aquí a ventanear, pero debe tener más de 60. Y por supuesto que está, o sea, up and running y su siguiente paso debe ser ser chairman y va con todo. Entonces, sin duda hay gran talento. Es una lástima que no estemos encontrando los espacios para poderlos, pues vincular de mejor manera, pero creo que es un reto que tenemos las áreas de recursos humanos de las organizaciones, los temas de los headhunters y así, pero conforme vemos que esta dinámica de talento sea cada vez más compleja, yo creo que podemos seguir empujando para que haya este tipo de esquemas para poderlos apoyar. Sí, hay una película, creo que se llama El Aprendiz, ¿no? Que contrata a un señor de edad y que le cambia la vida a ay, no me acuerdo la actriz. Oye, ya para terminar, ¿mande? The Intern se llama, según yo. Sí. Y ya para terminar, respetar el horario de todos, y un poquito hacia ti, Susana, egresada, que abriste un programa tan bonito como Vértice. En tu experiencia personal, ¿qué factores fueron claves para llegar al puesto que hoy estás? Ay, espero no sonar demasiado soberbia, pero gracias por la pregunta. A ver, mira, yo creo que sin duda el enfoque en la entrega y la calidad, o sea, tienen que estar ahí. O sea, esto es básico, tienes que dar los resultados, tienes que siempre poner el ejemplo pues incluso en la medida de lo posible ir más allá de lo esperado. Y aquí siempre tenemos una medición de que entregas, es lo mínimo que tienes que hacer y casi siempre le tienes que tirar a hacer home runs, no solamente entregar y hacer las cosas como lo que se te piden, sino siempre ir más allá. Creo que también el tema es speak up. Cuando me tocó entrar aquí a la empresa, como Chief of Staff, yo era la única mujer presente en las juntas con los directores, que eran más de 14 hombres, obviamente de edad más grande que yo, y entonces me voltearon a ver con cara de, o sea, esta niña mujer que viene a ser aquí, que no tiene experiencia, no ha estado en el mundo corporativo, no conoce de aviación. Y entonces fue picar piedra, pero siempre con esta parte del speak up, de poco a poco, en los momentos adecuados y en los foros adecuados, pero de sí transmitir las ideas y de defender un poco un punto de vista y hasta transmitir el tema femenino. Entonces creo que la parte del speak up, pero te diría que las cosas más importantes que yo creo que hacen sentido aquí, una es, me identifico plenamente con los valores de esta organización. Aquí somos fieles creyentes de que el tema espiritual es una parte significativa y aunque respetamos todas las creencias de todos, tenemos aquí gente de todo y de la comunidad judía y de varias como religiones y así, pero somos tremendamente guadalupanos, somos abiertamente católicos muchos, vamos a la villa cada año a darle gracias por un año más, tenemos vírgenes de Guadalupe, como ven ahí en todas las áreas, en todas las salas, le cantamos las mañanitas a la Virgen, entonces va muy de la mano con lo que para mí es importante una con la parte de la religión, pero después con la parte de los valores y la ética, en lo que podemos desprender con el resto de las cosas. Entonces, esta parte de congruencia y de integridad, creo que trato de what you see is what you get. O sea, tal cual, lo más transparente que se pueda y de verdad
tratarme de regir bajo esa línea. Y la otra, también te diría por último, que es un genuino interés por las personas. Creo que los que estamos en recursos humanos tenemos una gran bendición de poder trabajar con gente, pero también se nota perfecto cuando alguien en recursos humanos solo quiere crecer y tiene una ambición propia, o cuando alguien real y efectivamente está interesado por los demás y las cosas se dan por añadidura. Entonces, esta pasión por lo que hago, pues creo que se transmite un poco, y ese buscar la trascendencia todos los días, creo que es lo que hasta ahora ha dejado un poco el sello de lo que me ha dejado llegar hasta aquí. Bueno, y la bendición de Dios, obviamente. Ay, qué padre respuesta, Susana. Sí, la verdad que pues, la vida es trascender, ¿no? La familia, el trabajo y saber que tenía un jefe que decía, solo vas a vivir una vez hoy. Disfrútalo, disfruta tu familia, disfruta tu trabajo, disfruta los problemas. La vida parte, y un poco algo que yo hablo con los jóvenes, la vida va a tener problemas. O sea, a veces hay un mundo imaginario, voy a salir, todo va a ser bonito. Pues no, parte de la vida son los problemas, disfrútalos, resuélvelos. Dentro de eso, como guiada, tendremos un programa 27, 28 y 29 de noviembre de empresas familiares ahí en la universidad. Hemos enviado la invitación, que en teoría el 94% de las empresas no pasan la tercera generación. Entonces estamos viendo cómo aportar, hacer planes de sucesión para que la empresa y la familia perduren. Entonces, los invitamos. Y pues van a agradecerte infinitamente, primero tu ejemplo y tu coherencia. La verdad que, como decía, tuve el gusto de conocerte hace muchos años, ahí en Volaris, McDonald's, que hacíamos cosas que hay de responsabilidad juntos, y también la trascendencia que veo, porque doy una clase en Vértice en los jóvenes, cómo les cambia la vida, y increíble lo que está haciendo una empresa tan importante como Volaris. Agradecerte este espacio, y espero, invito a toda la gente que nos siga a seguirse formando, ya sea en el YADA, en la Náhuac o donde sea, porque sí necesitamos un mejor México, pero el México lo construimos todos con buenas decisiones. Entonces, Susana, agradecerte infinitamente tu tiempo y sobre todo tu mensaje y tu coherencia de vida. Te agradezco a ti la gran oportunidad, y de verdad siempre es un gusto regresar a casa, y ojalá haya sido de utilidad para todos, y nada, aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Susana.